la gravedad, una fuerza invisible que lo sostiene todo, desde la caída de una simple hoja hasta el majestuoso movimiento de galaxias enteras. La gravedad es el abrazo silencioso que nunca cesa, el arquitecto del orden en el caos del universo. Sin ella, las estrellas no arderían, los planetas no existirían y nuestra propia existencia sería imposible. Imagina un poder sutil que no se ve ni se toca, pero que sujeta y empuja, que aplasta y levanta, que conecta cada átomo con el cosmos más lejano. Esa fuerza es la gravedad, la eterna escultura que moldea todo a su paso, transformando polvo estelar en mundos redondos, encendiendo soles y definiendo destinos cósmicos. En este viaje desvelaremos por qué la gravedad aplasta todo hasta volverlo redondo, por qué los cuerpos celestes obedecen sus caprichos y cómo este poder invisible moldea el universo en que vivimos. Empezaremos con una mirada profunda a las leyes que definen la gravedad y su influencia desde las escalas más pequeñas hasta las más colosales. Descubriremos cómo esta fuerza silenciosa está detrás del equilibrio sobre la Tierra y también en la formación de planetas, estrellas y galaxias. Pero antes, hagamos un viaje en el tiempo, cuando en el siglo XVII Newton observó una manzana caer bajo un árbol y propuso que una fuerza invisible atraía todo hacia el centro. Esa intuición cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos y sentó las bases para entender cómo la gravedad gobierna el universo. La gravedad siempre está presente, nunca descansa ni cesa. Preside desde el inicio del universo y seguirá existiendo mientras haya masa y espacio. Aunque invisible, sus efectos son palpables y medibles. Nos mantiene firmes en la Tierra y ordena el brillante ballet de planetas, estrellas y galaxias. Pero la gravedad no solo atrae, también moldea, aplasta y transforma. El equilibrio entre su fuerza y otras lleva a que los cuerpos celestes adquieran su forma redonda perfecta, la configuración más estable y equilibrada posible. ¿Alguna vez te preguntaste por qué todos los planetas, estrellas y hasta los agujeros negros son redondos? Lo exploraremos a fondo, desde una gota de lluvia hasta el más colosal gigante gaseoso, entendiendo cómo la gravedad aplasta y modela hasta la perfección. La gravedad sigue siendo un misterio profundo. Aunque sabemos cómo funciona en general, su naturaleza más íntima sigue siendo tema de investigaciones y debates científicos. Durante las próximas horas conocerás la ciencia y los enigmas que aún persisten, desde la formación de mundos hasta la danza espiral de galaxias lejanas, y cómo esta fuerza invisible nos conecta a todos. Si te apasiona descubrir secretos cósmicos, no olvides suscribirte a Ciencia Nocturna y acompañarnos en este viaje por los misterios del universo, explorando juntos su belleza invisible. Entre el vasto océano del cosmos, partículas microscópicas de polvo y gas flotan silenciosas, aparentemente insignificantes, pero unidas en un destino común marcado por la gravedad. Esta fuerza invisible empieza a atraerlas lentamente, reuniendo aquellos granos dispersos en un abrazo que con el tiempo da forma a los cuerpos más imponentes del universo, los planetas. El proceso es pausado pero implacable. Poco a poco, el polvo cósmico comienza a agruparse, formando pequeños cuerpos llamados planetesimales. Estos, bajo la influencia constante de la gravedad, colisionan y se fusionan, creciendo en tamaño y complejidad. La gravedad no solo atrae estas partículas, sino que las obliga a compactarse. Así, una masa crítica se alcanza, y la bola de polvo empieza a competir contra las fuerzas que quieren dispersarla. Este es el nacimiento de un protoplaneta. A medida que acumula más material,
su gravedad se fortalece, atrayendo más polvo, gas y rocas, en un círculo virtuoso que solo termina cuando la fuerza gravitacional y las tensiones internas alcanzan un equilibrio. La forma que emerge es inevitablemente esférica, pues la gravedad aplasta y moldea el cuerpo hasta minimizar su energía, buscando la perfección geométrica y la estabilidad. Los planetas rocosos como la Tierra, Venus o Marte nacen así, pero también los gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno, únicos en el sistema solar, resultado del mismo proceso a una escala inconmensurable. La diferencia radica en la bahía de gas y polvo que los rodea y en su masa, pero la gravedad sigue siendo la creadora y maestra del molde. Se ha medido que un cuerpo, para ser considerado planeta, debe alcanzar una masa suficiente que, gracias a la gravedad, logre superar las fuerzas de tensión de sus materiales, logrando que todos sus fragmentos se adapten a una forma casi perfecta, una esfera aplastada apenas por la rotación. Pero ese proceso no es pacífico ni uniforme. Es una danza caótica y violenta, donde colisiones, choques y fusiones son la norma. Sin embargo, el resultado siempre es sorprendente. Mundos esféricos y firmes. Esta maravilla invisible ha dado lugar no solo a la Tierra que habitamos, sino a innumerables planetas en sistemas lejanos, en galaxias lejanas, cada uno moldeado por la gravedad, cada uno una obra escultórica del cosmos. En cada uno de estos mundos, la gravedad garantiza que nada escape, que todo tenga un peso y un equilibrio. Sin ella, la formación del sistema solar y del universo observable sería imposible. Así, de un humilde grano de polvo surge el planeta, y todo gracias a la constante, silenciosa y persistentemente poderosa gravedad. En las vastas profundidades del universo, donde la luz apenas roza el vacío y el tiempo parece dilatarse, se despliega una historia de creación que sucede lentamente, casi imperceptible para los ojos humanos, pero con una precisión y fuerza sorprendente. Esa historia comienza con partículas diminutas, polvo y gas dispersos en un espacio frío y oscuro. Estos granos, invisibles para la mayoría de nuestros sentidos, están destinados a algo mucho más grande, y el artífice de ese destino es la gravedad. Pero, ¿cómo una fuerza invisible puede juntar, moldear y transformar fragmentos dispersos en planetas sólidos y vibrantes? La respuesta radica en el poder acumulativo de la gravedad. Cada partícula de polvo ejerce una pequeña atracción hacia las demás, y aunque en un principio esto pueda parecer insignificante, recrea un efecto dominó que nunca se detiene. Masa a masa, atracción a atracción, comenzaron a formarse los primeros planetesimales, pequeños cuerpos que luego crecerían hasta hacerse colosales. Imagine un grupo de hojas llevadas por una corriente de viento que poco a poco se unen, formando una bola, hasta que esa bola se hace tan grande que ni el viento mismo puede deshacerla. Así ocurre en el espacio, pero en lugar de viento está la gravedad, y el resultado es algo mucho más estable y duradero. A medida que estos planetesimales chocan y se fusionan, su fuerza gravitatoria aumenta, comenzando a atraer más y más material cercano. Se crea un círculo virtuoso. Cuanto más grande es el cuerpo, mayor es su atracción y más rápido gana masa. Sin embargo, no todo es armonía. El proceso de formación planetaria es caótico. Las fuerzas de impacto, la radiación solar y las turbulencias del gas y polvo pueden destruir o redirigir gran parte del material. Solo aquellos cuerpos que logran un equilibrio delicado continúan creciendo. Pero cuando la masa alcanza un punto crítico, la gravedad toma el control absoluto. La fuerza interna,
comienza a moldear esa bola de escombros en una forma característica. Una esfera. ¿Por qué una esfera? Porque la gravedad actúa desde todos lados al mismo tiempo, empujando hacia el centro. Los puntos más alejados reciben una atracción ligeramente mayor que aquellos más cercanos, provocando un aplastamiento gradual que tiende a minimizar la energía superficial, buscando la forma más eficiente y estable. En resumen, la esfera representa un equilibrio perfecto, donde cada punto de la superficie está aislado de fuerzas desiguales y la estructura se sostiene firme frente a las tensiones internas. Este moldeamiento es tan efectivo que ningún planeta suficientemente grande puede evitar su forma redonda, ni siquiera aquellos con irregularidades superficiales, que a escalas menores se traducen en montañas o valles. Pero el viaje no termina aquí. Conforme la masa crece, algunas de estas esferas emergentes empiezan a atraer gas, formando atmósferas y agregando enormes capas gaseosas, convirtiéndose en gigantes que desafían nuestra imaginación. Júpiter, con su masa 1000 veces la de la Tierra, es un ejemplo de cómo la gravedad puede transformar un cuerpo pequeño en una verdadera bestia cósmica. Su enorme gravedad atrae y mantiene un gigantesco manto de hidrógeno y helio, creando un planeta que no solo es redondo, sino que ruge con tormentas que duran siglos. En contraste, los planetas rocosos como el nuestro tienen atmósferas relativamente delgadas, pero igualmente fueron moldeados por esta fuerza invisible que a la vez aplasta y eleva. Por eso, cuando miramos al cielo y contemplamos un planeta redondo que gira silenciosamente en su órbita, estamos viendo la obra maestra de la gravedad, que ha hecho lo imposible: convertir un conjunto de polvo disperso en un mundo entero. Mientras estos cuerpos celestes crecían, otro fenómeno fascinante sucedía: la diferenciación interna. No todos los materiales son iguales, ni reaccionan de la misma manera a la gravedad. Por ejemplo, los elementos más densos, como el hierro y el níquel, comienzan a hundirse hacia el centro del protoplaneta, mientras que los más ligeros, como el silicio y el oxígeno, quedan en la superficie. Este proceso, impulsado por la gravedad, es el responsable de la estructura interna que conocemos en planetas como la Tierra. Un núcleo pesado y metálico, rodeado por una corteza sólida y una atmósfera vital. La gravedad, en este sentido, es como un escultor paciente que cincela no solo la forma visible, sino también el corazón oculto de cada planeta, moldeando sus capas y creando la diversidad que observamos hoy. Además, la interacción gravitatoria no termina con la formación individual de un planeta. En muchos sistemas, la gravedad afecta la órbita y rotación de cada cuerpo, generando fenómenos como las mareas, la resonancia orbital y la estabilización del eje de rotación, que son vitales para la existencia de climas propicios a la vida. Un ejemplo claro es la influencia gravitacional de la Luna sobre la Tierra, que modula nuestras mareas y estabiliza el clima, favoreciendo la evolución de los ecosistemas. La formación planetaria es, en resumen, un proceso complejo, dinámico y enigmático, donde la gravedad actúa desde la escala más pequeña hasta la más grande, uniendo partículas dispersas y estableciendo la base para sistemas planetarios enteros. Este fenómeno nos recuerda que la fuerza que nos mantiene en pie y rige nuestro entorno cotidiano es la misma que gobierna al universo entero, desde las diminutas partículas hasta los gigantescos planetas que vemos brillar en el cielo nocturno. Y todavía queda mucho por descubrir. Nuevos descubrimientos de exoplanetas y avances en la astronomía prometen revelar aún más secretos sobre cómo la gravedad actúa
para construir los mundos más extraordinarios que la imaginación humana pueda concebir. Profundicemos aún más en las etapas finales de la formación planetaria, donde la gravedad no solo moldea el cuerpo, sino que determina su destino final en el universo cambiante. Después de consolidar una masa esférica, el protoplaneta enfrenta un combate constante entre su fuerza gravitatoria y otras energías que buscan deformarlo o fragmentarlo. La rotación, por ejemplo, puede inducir un achatamiento en los polos y un ensanchamiento en el ecuador, creando planetas ligeramente ovalados en lugar de esferas perfectas. Además, la interacción gravitacional con otros cuerpos cercanos, como lunas o planetas vecinos, produce fuerzas de marea, deformaciones internas y en ocasiones actividad volcánica o tectónica, que remodelan la superficie del planeta en una danza de energía constante. Estos efectos, lejos de ser insignificantes, son la base para fenómenos que han permitido la existencia y evolución de la vida. En la Tierra, las fuerzas de marea han influido en las mareas oceánicas, facilitando ambientes ricos y dinámicos donde la vida pudo florecer. Más allá de nuestro sistema solar, la gravedad también actúa en sistemas planetarios muy diferentes, con planetas gigantes en órbitas inusuales, mundos donde la gravedad extrema crea condiciones imposibles de imaginar, pero que muestran la versatilidad y el alcance de esta fuerza universal. Por último, cuando un planeta alcanza una masa crítica y sostiene una atmósfera, la gravedad se convierte en un guardián protector, manteniendo el aire en su lugar y regulando las condiciones que permiten la existencia de agua líquida, elemento esencial para la vida tal como la conocemos. Así, la gravedad no solo es la creadora de mundos, sino también la guardiana de sus condiciones más vitales, asegurando que el delicado equilibrio que sostiene la vida sea posible en estas regiones remotas del universo. En resumen, desde el polvo disperso hasta la complejidad de los planetas maduros, la gravedad es la fuerza invisible que hace posible todo, una fuerza que aplasta y moldea universos en miniatura, dando forma a los mundos donde la vida puede desperar, amar y soñar. Entre las muchas maravillas del universo, la característica más común a todos los cuerpos celestes grandes es su forma casi perfecta, la esfera. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué, en un cosmos tan caótico y variado, el destino final de cualquier cuerpo que supere cierta masa es volverse redondo? La respuesta yace en un delicado balance de fuerzas y en el principio del equilibrio hidrostático, donde la gravedad y la fuerza interna de los materiales se contrarrestan mutuamente. Imagina una gota de agua en la gravedad cero. Sin ninguna fuerza que la deforme, toma la forma más eficiente, una esfera. En el espacio, la gravedad actúa como esta fuerza que moldea la materia desde dentro hacia afuera, aplastando y empujando hasta unificar la forma. Para entenderlo mejor, es importante conocer que cuando la masa de un cuerpo alcanza cierto límite, alrededor de los 150 kilómetros de diámetro para la mayoría de los objetos rocosos, la gravedad se impone. Su fuerza hace que cualquier protuberancia, montaña o irregularidad sea reducida a medida que la gravedad petición el material hacia un centro común. Este equilibrio no es sencillo ni estático. Materia que cae hacia el centro, presión creciente y en ciertos cuerpos, incluso la fusión nuclear interna. Todos estos procesos se conjugan para lograr la forma estable que conocemos. Por ejemplo, los planetas de nuestro sistema solar, como la Tierra, Júpiter o Neptuno, muestran esferas ligeramente achatadas en los polos, resultado de su rotación rápida.
Pero esta deformación es mínima frente a la inmensa fuerza gravitatoria que moldeó sus masas hasta imponer esa casi perfecta redondez. Por otro lado, los cuerpos más pequeños y menos masivos, como asteroides y cometas, no logran que la gravedad alcance este equilibrio y por ello presentan formas irregulares, a menudo similares a rocas gigantescas con picos y valles sin armonía aparente. Un ejemplo notable es el asteroide Vesta, que con sus aproximados 500 kilómetros cumple parcialmente con el equilibrio hidrostático, pero sin llegar a la perfección esférica, mostrando cómo la gravedad aún se encuentra luchando contra la rigidez del material. El principio de equilibrio que gobierna la forma redonda no solo explica la morfología de planetas y estrellas, sino también la de agujeros negros, que en condiciones de gravedad extrema colapsan en esferas minúsculas, conocidas como singularidades. La estética de la esfera es, en realidad, la consecuencia inevitable de una guerra invisible, aquella entre la fuerza de la gravedad que aplasta y las fuerzas materiales internas que resisten la deformación. Así, el cosmos está lleno de estas joyas geométricas, plegadas por la gravedad que no conoce descanso ni tregua, imponiendo esta forma que representa el orden dentro del caos universal. En el vasto escenario del universo, uno de los hechos más fascinantes y universales es la forma que la mayoría de los cuerpos celestes adoptan, la esfera. Para entender por qué planetas, estrellas y otros objetos masivos tienden a ser redondos, debemos adentrarnos en el principio físico que gobierna su estructura, el equilibrio hidrostático. Este equilibrio es el resultado de una delicada balanza entre dos fuerzas poderosas que actúan simultáneamente en el interior de estos cuerpos. Por un lado está la gravedad, una fuerza que ejerce una presión hacia el centro, intentando comprimir la materia y reducir el volumen. Por el otro está la presión interna del material, que puede tomar la forma de presión térmica, presión de radiación o resistencia mecánica de los sólidos. Esta presión se opone a la gravedad, intentando expandir o mantener el cuerpo estable. En las estrellas, esta presión proviene en gran parte de la energía liberada por la fusión nuclear en sus núcleos. La radiación y el calor generados ejercen una fuerza hacia afuera, contrarrestando la compresión gravitatoria. Cuando estas fuerzas están en equilibrio, la estrella mantiene una forma estable, que generalmente es esférica. En los planetas, la presión interna proviene del material sólido o fluido que los compone. Cuando un planeta alcanza una masa crítica, alrededor de 150 kilómetros de diámetro, en objetos rocosos, la atracción gravitatoria supera las fuerzas que mantienen las formas irregulares. Comienza entonces un proceso que moldeará el cuerpo hasta que la gravedad imponga una forma aproximada de esfera. ¿Por qué una esfera? Porque la gravedad actúa de manera casi uniforme en todas las direcciones desde el centro hacia el exterior, atrayendo las partículas hacia ese centro común. Cualquier protuberancia o irregularidad en la superficie es una zona donde la gravedad puede atraer más material para aplanar o rellenar. El resultado es el proceso físico en el cual un cuerpo masivo busca la configuración geométrica con menor energía potencial y máxima estabilidad, la esfera. La rotación del cuerpo introduce una ligera fuerza centrífuga que distorsiona esta forma perfecta. Así, los planetas que giran rápidamente, como Júpiter o Saturno, presentan un achatamiento en los polos y una expansión en el ecuador, fenómeno conocido como oblación. Por ejemplo, el radio ecuatorial de Júpiter
es aproximadamente 1% mayor que su radio polar debido a su rápida rotación. Por otra parte, cuerpos más pequeños con masa insuficiente para lograr ese equilibrio gravitatorio mantienen formas irregulares. Los asteroides o cometas son ejemplos típicos de estos cuerpos, pues la gravedad no es suficientemente fuerte para superar la rigidez de su materia y transformar su forma. En el caso de Plutón, considerado planeta enano, se alcanza el equilibrio hidrostático, lo que le confiere su forma redondeada, a pesar de su tamaño menor que los planetas tradicionales. Esto lo diferencia claramente de objetos más pequeños que no pueden moldearse de esta forma. Además, la gravedad no solo actúa moldeando la forma, sino que también determina la estructura interna del cuerpo celeste. Las capas diferenciadas de materiales con distintas densidades, como el núcleo metálico, el manto rocoso y la corteza superficial, son resultado de esta interacción entre presión interna y atracción gravitatoria. El equilibrio hidrostático es esencial para la estabilidad prolongada de planetas y estrellas. Cuando este equilibrio se rompe, ocurren fenómenos extremos. Una estrella puede colapsar en una enana blanca, estrella de neutrones o agujero negro si la gravedad supera todas las presiones internas. Los planetas pueden fragmentarse, deformarse o perder partes de su atmósfera si las fuerzas externas o internas rompen la estabilidad. En resumen, la esfera perfecta que presentan los cuerpos celestes no es un capricho del azar, sino la expresión inevitable de la física y la gravedad trabajando juntas para imponer orden en el caos del universo. Entender cómo se alcanza y se conserva este equilibrio nos permite comprender desde la estructura interna de nuestro planeta hasta los procesos vitales que mantienen estables las estrellas que iluminan nuestro cosmos. La gravedad no solo moldea planetas y los convierte en esferas, también es responsable de encender la chispa misma de la luz en el universo, las estrellas. Hace miles de millones de años, tras el Big Bang, el cosmos era un lugar diferente, lleno de gases dispersos y polvo cósmico. Pero gracias a las fluctuaciones mínimas en la densidad de esa materia, la gravedad comenzó a atraer regiones más densas, haciendo que el gas y el polvo se unieran lentamente en núcleos compactos llamados nebulosas. Cuando la masa atraída se vuelve lo suficientemente grande, la presión y temperatura en el centro aumentan dramáticamente. La gravedad continúa comprimiendo el gas, que se calienta más y más. Poco a poco, el corazón del núcleo se convierte en un horno donde se fusionan núcleos de hidrógeno para formar helio. Este proceso se llama fusión nuclear y marca el nacimiento de una estrella. La energía liberada en esta reacción genera una presión que contrarresta a la gravedad, estableciendo un equilibrio hidrostático que mantiene la estrella estable durante millones o miles de millones de años. Las estrellas son así grandes baterías vivientes, mantenidas por un tenso equilibrio entre la fuerza que intenta aplastarlas y la energía intensa que genera para sostenerse. La gravedad también determina el tamaño, brillo y ciclo de vida de cada estrella. Las más masivas sufren colapsos violentos al final de su existencia, dando lugar a supernovas, estrellas de neutrones o agujeros negros, mientras que estrellas menores, como nuestro Sol, viven durante miles de millones de años antes de apagarse lentamente. En las galaxias, miles de millones de estas luminarias se mantienen unidas por la gravedad, formando estructuras que llegan a tener millones de años luz de diámetro, en un ballet silencioso y majestuoso del cosmos. Entender cómo la gravedad enciende y sostiene las estrellas
es adentrarse en uno de los secretos esenciales del universo, pues sin ella no existiría la luz, ni el calor, ni la vida tal como la conocemos. En el comienzo del universo, el espacio estaba plagado de nubes frías y dispersas de gas, principalmente hidrógeno, y polvo cósmico que flotaba silenciosamente en la oscuridad infinita. Estas nubes, conocidas como nebulosas, eran vastas, pero porosas, sin estructura ni luz propia. Sin embargo, incluso en esta aparente calma, la gravedad comenzó su eterno trabajo, atrayendo poco a poco partículas de gas hacia regiones donde la densidad era ligeramente mayor, producto de fluctuaciones originadas en los primeros instantes del cosmos. Este amontonamiento y presión creciente iniciaron el proceso que acabaría por encender uno de los mayores fenómenos luminosos del universo, las estrellas. Cuando la masa acumulada alcanza una masa crítica, la gravedad activa una compresión intensa en el núcleo del futuro astro. La temperatura sube exponencialmente, alcanzando millones de grados, y la presión es tan extrema que los núcleos de hidrógeno comienzan a fusionarse, dando lugar al helio. Este proceso, conocido como fusión nuclear, libera una cantidad prodigiosa de energía en forma de luz y calor. Aquí reside la magia de la gravedad. Sin su constante compresión, la fusión, motor de vida y luz en el cosmos, jamás se habría iniciado. La fusión genera una presión hacia afuera que equilibra la gravedad que tiende a colapsar la estrella, estableciéndose así lo que se denomina el equilibrio hidrostático. Durante millones, incluso miles de millones de años, la estrella permanece en esta delicada danza, porque mientras la gravedad sigue intentando aplastar, la energía generada la sostiene y la mantiene viva. Además, la masa inicial de la estrella, determinada por la gravedad que la formó, dicta su destino. Las estrellas más masivas consumen su combustible rápidamente y mueren en explosiones titánicas llamadas supernovas, dejando atrás núcleos densos como las estrellas de neutrones o colapsando en agujeros negros, regiones donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar. Por otro lado, estrellas promedio, como nuestro Sol, arden pacientemente durante miles de millones de años, garantizando la estabilidad de sistemas planetarios y la posibilidad de vida en sus órbitas. En galaxias enteras, la gravedad no solo une a las estrellas en sistemas, sino que orquesta su movimiento colectivo en impresionantes estructuras espirales o elípticas que nos maravillan desde nuestra pequeña ventana en el cosmos. Así, la gravedad no solo moldea el cosmos de materia, sino que es la principal protagonista en la historia de la luz y la energía que ilumina la oscuridad del vacío, haciendo posible que el universo sea un lugar vibrante y dinámico, lleno de mundos por descubrir. En el universo, la gravedad es la fuerza que no solo moldea, sino que a veces puede ser un verdadero monstruo, capaz de engullir todo a su paso, incluso la luz misma. Estos objetos son los agujeros negros, los gigantes invisibles que representan la culminación extrema del poder gravitatorio. La historia de su formación comienza con estrellas masivas que, tras agotar su combustible nuclear, no pueden sostenerse y colapsan bajo su propio peso. La gravedad entonces comprime la materia hasta un punto sin retorno, creando un objeto tan denso que su campo gravitacional se vuelve tan intenso que nada puede escapar de él, ni siquiera los fotones de luz. Los agujeros negros deforman el espacio-tiempo a su alrededor, creando un pozo gravitatorio del que todo queda atrapado. La frontera invisible que marca este límite se llama horizonte de eventos. Si algo lo cruza, desaparece para siempre del universo observable.
Pero no solo los agujeros negros individuales son aterradores. En el cosmos existen galaxias con agujeros negros supermasivos en sus centros, que poseen millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Estos monstruos gobiernan el destino de sus galaxias, influyendo en la formación de estrellas y en la dinámica de millones de cuerpos celestes. Pero, ¿atacan los agujeros negros a los Minmopetintat humanos? En la Tierra estamos muy lejos de cualquier agujero negro, y aunque sus fuerzas son extremas, la probabilidad de ser atrapados por uno es prácticamente nula. Sin embargo, su presencia mantiene viva la fascinación y el misterio en la ciencia y la cultura. Además, los agujeros negros no solo son devoradores, sino también emisores de ondas gravitacionales cuando colisionan entre sí. Estas ondas son las vibraciones del tejido del espacio-tiempo, una melodía cósmica que nos habla de eventos catastróficos ocurridos en rincones distantes y oscuros del universo. Así, estos monstruos del espacio no solo representan los límites de la gravedad, sino que nos ofrecen nuevas ventanas para entender el cosmos, sus orígenes y evolución. Los agujeros negros son los colosos del universo, objetos con una gravedad tan intensa que no solo aplastan materia, sino que deforman literalmente el espacio y el tiempo a su alrededor. Estos gigantes cósmicos nacen cuando una estrella extremadamente masiva agota su combustible y colapsa bajo su propio peso, transformándose en una singularidad encerrada dentro de un horizonte de eventos, esa frontera invisible que marca el punto de no retorno, donde ni la luz puede escapar. Pero los agujeros negros no están solos en su reino oscuro. Cuando dos de ellos giran en espiral y finalmente colisionan, liberan una energía colosal que se propaga por el universo en forma de ondas gravitacionales. Estas ondas son perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo, previstas hace más de un siglo por Albert Einstein, que llegaron a ser detectadas por primera vez en 2015 por el Observatorio LIGO. Este descubrimiento marcó el inicio de una nueva era para la astronomía, lo que podemos llamar escuchar el cosmos a través de sus vibraciones silenciosas. El estudio de las ondas gravitacionales permite observar eventos violentos e invisibles que no emiten luz, pero que modifican el espacio mismo y nos cuentan historias sobre la fusión de agujeros negros y colapsos estelares. Las ondas tienen diferentes tonos o frecuencias que reflejan características intrínsecas de estos objetos: su masa, velocidad de rotación, spin y forma. Por ejemplo, tras la fusión, el agujero negro resultante vibra emitiendo estas ondas, algo así como el sonido sutil de una campana cósmica, una melodía gravitacional que los científicos pueden decodificar para entender estos misterios. Además de su poder destructivo, los agujeros negros son claves para aprender sobre la física fundamental, incluyendo las leyes de la relatividad, la termodinámica y la estructura misma del espacio y tiempo. Aunque parecen monstruos que devoran todo, su estudio revela la armonía y reglas profundas que rigen el universo. Por eso, entender la gravedad en estos extremos es comprender hasta dónde llega este poder invisible que aplasta, une y moldea la realidad. Aunque la mayoría de los cuerpos celestes adquieren una forma esférica perfecta gracias a la gravedad, existen varios factores que pueden distorsionar esta redondez y moldear planetas y satélites en formas únicas y a veces extrañas. La rotación rápida, las fuerzas de marea provocadas por la interacción gravitatoria con otros cuerpos y las tensiones internas generadas por la actividad tectónica o volcánica son algunos de los agentes
que pueden alterar la esfera cósmica impuesta por la gravedad. Por ejemplo, la Tierra no es una esfera perfecta, sino un esferoide oblato, achatada en los polos y ensanchada en el ecuador debido a su rotación. Esta rotación genera una fuerza centrífuga que contrarresta ligeramente la gravedad en el ecuador, provocando esta forma algo achatada. Otro fenómeno fascinante son las fuerzas de marea, causadas por la atracción gravitatoria entre planetas y sus lunas o entre planetas cercanos. Este efecto puede alargar o estirar la forma del cuerpo, creando efectos visuales sorprendentes. La Luna y la Tierra tienen una relación tidal que genera mareas y también afecta la forma de ambos cuerpos a nivel microscópico y geofísico. Hay casos extremos, como en los sistemas binarios de estrellas o planetas, donde las fuerzas mutuas generan deformaciones tan grandes que los cuerpos adoptan formas de gota de agua o están casi a punto de fragmentarse. Además, en la historia geológica de un planeta, actividad interna como la tectónica de placas o un núcleo fundido puede perturbar la uniformidad gravitatoria, produciendo irregularidades y montañas que, aunque pequeñas a escala planetaria, son significativas para la vida y los ecosistemas. En resumen, aunque la gravedad es la responsable de la forma redonda general, la interacción con otros factores naturales hace que cada planeta sea único, con formas y características que reflejan su historia dinámica y su posición en el universo. Aunque la gravedad busca imponer la forma redonda perfecta a los cuerpos celestes, la realidad cósmica presenta excepciones fascinantes. Algunos planetas y exoplanetas exhiben deformaciones impresionantes, resultado de fuerzas internas y externas que desafían la esfera ideal. Un ejemplo destacado es el exoplaneta WASP-12b, un gigante gaseoso que orbita tan cerca de su estrella que las fuerzas gravitatorias extremas la deforman hasta hacerla parecer un huevo. Tiene casi el doble del tamaño de Júpiter, pero su forma alargada demuestra cómo la gravedad de su Sol lo estira, mientras que además el calor extremo está consumiendo lentamente su atmósfera. Se estima que este planeta solo sobrevivirá unos 10 millones de años, un suspiro en tiempos cósmicos. Otro ejemplo más cercano a nosotros es la Tierra, que no es una esfera perfecta, sino un esferoide oblato. Este achatamiento en los polos y abultamiento en el ecuador es causado por la rotación del planeta, que genera una fuerza centrífuga que empuja hacia afuera el ecuador. Las fuerzas de marea entre la Tierra y la Luna también contribuyen a alterar la forma y afectan fenómenos naturales como las mareas oceánicas. La interacción gravitatoria con otros cuerpos también puede provocar estiramientos y deformaciones más extremas en sistemas planetarios exóticos, creando formas inusuales y evidenciando la lucha constante entre la gravedad y otras fuerzas. Además, nuestro sistema solar muestra pistas de objetos que podrían haber alterado significativamente las órbitas y formas de los planetas. Algunos científicos sugieren la presencia de un planeta gigante aún desconocido que altera las órbitas de los gigantes gaseosos, agregando más complejidad a esta dinámica universal. En definitiva, aunque la gravedad tiende hacia la perfección geométrica, la historia de cada planeta, sus interacciones y su entorno, moldean su forma y características de maneras singulares e irrepetibles, haciendo que cada uno sea una pieza única del gran mosaico cósmico. En el universo, la gravedad no opera en un vacío aislado. Constantemente se ve enfrentada a otras fuerzas fundamentales que luchan por determinar el destino de la materia. Estas guerras invisibles entre la gravedad, la fuerza electromagnética,
la nuclear fuerte y la débil, dictan el estado y comportamiento de los cuerpos celestes. Por ejemplo, al interior de una estrella, la gravedad tiende a hacer colapsar toda la masa hacia el núcleo. Pero la presión termonuclear generada por las reacciones de fusión produce una fuerza opuesta que impide que la estrella se derrumbe. Este equilibrio delicado, conocido como equilibrio hidrostático, es esencial para la estabilidad estelar. Cuando la gravedad gana la batalla, el colapso puede generar supernovas o la formación de objetos compactos, como estrellas de neutrones o agujeros negros, donde la materia se encuentra en estados extremos poco comprendidos por la física tradicional. En planetas y lunas, la gravedad impacta también la dinámica interna, presionando materiales hasta formas líquidas o sólidas y generando actividad tectónica o volcánica que modelan su superficie. Pero a nivel microscópico, las fuerzas electromagnéticas mantienen unidos los átomos y moléculas contra la compresión extrema. Estos conflictos determinan desde la estructura interna de los planetas hasta la evolución de las galaxias enteras. La gravedad moldea el cosmos, pero siempre bajo la influencia y resistencia de otras fuerzas que crean la complejidad observable. La batalla constante entre estas fuerzas da lugar a la diversidad y riqueza del universo, desde los océanos líquidos hasta las supernovas explosivas. En el vasto universo, aunque la gravedad es la fuerza que moldea la estructura de planetas y estrellas, nunca actúa sola. Constantemente libra una batalla silenciosa y compleja contra otras fuerzas fundamentales que se manifiestan en niveles microscópicos y macroscópicos, determinando la forma, estabilidad y destino de los cuerpos celestes. En el interior de las estrellas, por ejemplo, la gravedad tiende a comprimir toda la materia hacia el núcleo, buscando colapsar la estrella sobre sí misma. Sin embargo, esta presión incesante es contrarrestada por la energía generada por la fusión nuclear. Cuando los núcleos de hidrógeno se unen para formar helio, liberan una radiación intensa y un calor extraordinario que crean una presión hacia afuera. Este fenómeno se denomina equilibrio hidrostático, y es la razón por la cual las estrellas pueden permanecer estables durante millones o incluso miles de millones de años. Si la presión de fusión supera la gravedad, la estrella se expande. Si la gravedad gana, la estrella colapsa, lo que puede conducir a la formación de enanas blancas, estrellas de neutrones o incluso agujeros negros. Este balance entre fuerzas opuestas mantiene viva la mayoría de las estrellas en lo que se conoce como la secuencia principal. En los planetas y lunas, la gravedad comprime el interior, pero la materia sólida y líquida genera resistencia a este aplastamiento. Las fuerzas electromagnéticas mantienen unidos los átomos y moléculas, oponiéndose a la compresión excesiva de la gravedad. Esta interacción determina desde la estructura interna hasta la actividad geológica visible, tectónica de placas, vulcanismo y formación de montañas. A nivel más amplio, estas fuerzas enfrentadas generan un cosmos dinámico y diverso. La gravedad une galaxias, forma sistemas solares y planetarios, pero la materia, a través de estas fuerzas invisibles, da lugar a la complejidad y variedad que observamos, desde hábitats planetarios hasta la formación de estrellas y eventos cósmicos violentos. Por tanto, esta guerra invisible entre la gravedad y la materia es la base de la física que gobierna el universo. Sin este delicado equilibrio, ni los planetas existirían estables, ni las estrellas iluminarían el cosmos. El equilibrio hidrostático es el delicado balance que mantiene estables a las estrellas
durante la mayor parte de su vida. En esta situación, las fuerzas que actúan dentro de la estrella se contrarrestan. Por un lado, la gravedad atrae todo el gas estelar hacia el centro, comprimiéndolo. Por otro, la presión generada por la energía liberada en el núcleo, principalmente por las reacciones de fusión nuclear que transforman hidrógeno en helio, crea una fuerza que actúa hacia afuera, intentando expandir la estrella. Este equilibrio hace que la estrella adopte una forma aproximadamente esférica estable durante un largo periodo, mientras en su núcleo continúan estas reacciones que mantienen la presión necesaria para sostenerse. Si la presión exterior supera a la gravedad, la estrella se expande. Si la gravedad es mayor, comienza a colapsar, lo que puede llevar a fases finales como supernovas, enanas blancas o incluso agujeros negros. Además, la rotación y otros factores pueden modificar ligeramente esta forma, pero en esencia, la interacción entre la fuerza gravitatoria y la presión interna mantiene a la estrella en un estado cuasi estático y equilibrado hasta que cambia su ciclo evolutivo. Este principio es esencial para comprender no solo la estructura y estabilidad de las estrellas, sino también la forma esférica de los planetas y muchos cuerpos celestes, dado que la gravedad es la fuerza fundamental que moldea la materia en el universo. En el corazón del universo, la gravedad actúa como una fuerza omnipresente que atrae y moldea la materia, intentando comprimirla hacia el centro. Sin embargo, esta presión constante encuentra resistencia en la materia misma, que dispone de fuerzas internas que se oponen a ser aplastada. Esta interacción eterna, esta guerra invisible, es el motor que establece el equilibrio fundamental que mantiene estable a una estrella o a un planeta. En una estrella, como nuestro Sol, la gravedad quiere colapsar toda la masa hacia el núcleo, ejerciendo una presión enorme que comprime el gas estelar. Pero la materia en el núcleo está en un estado extremo. La temperatura y presión son tan elevadas que los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio, liberando energía en forma de radiación y calor. Esta energía genera una presión hacia afuera que es equivalente y contraria a la presión gravitatoria que aprieta hacia adentro. Este fenómeno se denomina equilibrio hidrostático. Mientras esta balanza se mantenga estable, la estrella permanecerá durante largos periodos de tiempo como un sistema cuasi estático, sin colapsar ni expandirse descontroladamente. Este equilibrio es el fundamento de la estabilidad estructural y la forma esférica de la mayoría de las estrellas, que presentan una distribución de masa y presión que varía suavemente desde el centro hacia la superficie. Cuando la producción de energía en el núcleo disminuye, por ejemplo, porque el combustible hidrógeno se agota, la presión interna disminuye y la gravedad gana la batalla. Esto provoca el colapso del núcleo con la posible consiguiente explosión en una supernova o la formación de objetos compactos como enanas blancas o agujeros negros, donde la materia está en estados físicos muy distintos a los que conocemos. En los planetas sólidos, la gravedad también presiona la materia hacia el centro, pero esta vez la resistencia proviene de las fuerzas electromagnéticas que unen los átomos y moléculas en materiales sólidos y líquidos. Estas fuerzas mantienen cohesionada la estructura del planeta y resisten el aplastamiento, lo que permite que el planeta mantenga su integridad estructural, aunque sometido a presiones enormes. Además, la interacción de estas fuerzas determina fenómenos geológicos como la tectónica de placas, el vulcanismo o la actividad sísmica,
que son manifestaciones visibles de una lucha constante bajo la corteza terrestre. Sin este equilibrio íntimo entre gravedad y fuerzas internas, los planetas simplemente no podrían existir en la forma que conocemos. A escala mayor, estas guerras invisibles entre fuerzas fundamentales generan la complejidad y diversidad cósmica. La gravedad actúa como arquitecto principal, pero la materia y sus propiedades físicas, desde el nivel atómico, imponen límites y posibilidades que definen la estructura y evolución del cosmos. Comprender esta interacción significa comprender la física profunda que rige desde la estabilidad de una gota de lluvia hasta la vida de las estrellas más masivas y la formación de galaxias enteras. En el corazón del cosmos, donde nacen las estrellas y se escriben las historias del universo, existe una lucha silenciosa y fundamental que determina la existencia misma de estos gigantes luminosos. La eterna batalla entre la gravedad y la presión interna que resiste su aplastante abrazo. Esta batalla mantiene a las estrellas estables durante miles de millones de años y se conoce como equilibrio hidrostático. La gravedad es la fuerza que atrae todo hacia el centro de la estrella, intentando colapsarla bajo su peso propio. Al mismo tiempo, las partículas y gases en el interior generan una presión hacia afuera, producto de la liberación continua de energía causada por la fusión nuclear, el proceso mediante el cual los núcleos de hidrógeno se fusionan formando helio y liberando un inmenso flujo de energía en forma de radiación y calor. Este proceso energético genera una presión radiativa y térmica que combate el efecto de la gravedad, impidiendo el colapso inmediato de la estrella. Cuando ambas fuerzas están balanceadas, la estrella se mantiene en un estado cuasi estático, conservando su forma esférica y tamaño durante largos periodos, estabilizando así la vida en la llamada secuencia principal estelar. A nivel microscópico, esta presión proviene de la interacción entre partículas ionizadas, el plasma que constituye la estrella, y el intenso movimiento térmico interno. La competencia entre la colapsante gravedad y la presión expansiva define el radio, la luminosidad y la temperatura de cada estrella, dictando así sus propiedades observables. Si la producción térmica se reduce, como cuando se agota el hidrógeno, la gravedad prevalece y la estrella puede iniciar su colapso hacia etapas finales dramáticas. Supernova, formación de una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro, dependiendo de su masa inicial. Este equilibrio también se ve influenciado por la rotación estelar, que puede causar achatamiento y otros efectos físicos, y por la presencia de campos magnéticos que complejizan la dinámica interna. Sin embargo, el principio básico de la lucha entre presión interna y gravedad permanece como la clave para la estabilidad. Comprender el equilibrio hidrostático no solo ayuda a explicar la estructura estelar, sino que también es fundamental para entender la forma y estructura de planetas y otros cuerpos celestes, pues la gravedad intenta compactar la materia, mientras que las fuerzas internas ofrecen resistencia, moldeando todo en el cosmos. La gravedad no es simplemente una fuerza que atrae objetos hacia otro. Desde la revolucionaria perspectiva de Albert Einstein, la gravedad es la manifestación de la curvatura del espacio y el tiempo, un tejido cósmico que se deforma ante la presencia de masa y energía. Imagina el espacio como una tela elástica. Cuando colocas una bola de boliche, ésta hunde la tela, y los objetos pequeños que rodean la bola ruedan hacia ella debido a esa deformación. Así, la gravedad es esa curvatura que guía el movimiento de planetas
estrellas y galaxias, sin necesidad de fuerzas misteriosas que actúen a distancia. Esta visión explica fenómenos que la física newtoniana no podía, como la desviación de la luz alrededor del Sol o la dilatación del tiempo cerca de cuerpos masivos. El espacio-tiempo se curva y los relojes laten con distinta velocidad según el entorno gravitatorio, un efecto medido y confirmado con precisión en experimentos modernos. Los agujeros negros son regiones donde la curvatura es tan extrema que el espacio y tiempo se pliegan en un punto llamado singularidad. Y más allá del horizonte de eventos, el destino es inevitable. La gravedad curva así no solo la materia, sino la misma realidad perceptible, redefiniendo nuestra comprensión del universo como un vasto y dinámico escenario moldeado por esta fuerza invisible y poderosa. La comprensión profunda de la gravedad fue revolucionada hace más de un siglo, cuando Albert Einstein propuso en su teoría general de la relatividad que la gravedad no es simplemente una fuerza a distancia que actúa entre objetos. Más bien, la gravedad es la manifestación de la curvatura del espacio y el tiempo, que juntos forman lo que conocemos como espacio-tiempo, un tejido flexible y dinámico que se deforma en presencia de masa y energía. Para imaginar esta idea, pensemos en una tela elástica, suave y tendida, donde colocamos una bola pesada. Esta bola hunde la tela, generando una depresión que distorsiona la superficie a su alrededor. Si colocamos otras pelotas más pequeñas sobre esa tela, éstas comenzarán a rodar hacia la bola grande, no porque haya ninguna fuerza invisible tirando de ellas, sino porque la superficie sobre la que descansan está curvada y su movimiento responde a esa geometría curvada. De modo parecido, en el espacio-tiempo, la presencia de masa o energía deforma el entorno alrededor. Los planetas, estrellas y otras masas se mueven siguiendo caminos llamados geodésicas, que son las rutas más rectas dentro de un espacio curvado. Esta curvatura es lo que experimentamos y llamamos gravedad. Un ejemplo clave que Einstein predijo, y luego fue confirmado experimentalmente, es la desviación de la luz alrededor del Sol. Según la física clásica, la luz debería seguir una línea recta, pero al pasar cerca del Sol, la luz se curva levemente, siguiendo la curvatura del espacio-tiempo generada por la masa solar. Además, la misma curvatura del espacio-tiempo afecta el tiempo mismo. Cerca de objetos muy masivos, como planetas o agujeros negros, el tiempo se dilata. Esto significa que los relojes en esas regiones avanzan más lentamente comparados con relojes lejos de cualquier masa significativa. Este efecto de dilatación temporal es real y ha sido medido con relojes precisos en satélites y experimentos en la Tierra. Los agujeros negros representan el límite extremo de esta curvatura, regiones donde el espacio-tiempo es tal que se pliega sobre sí mismo, formando una singularidad donde las leyes conocidas de la física dejan de aplicarse y donde el horizonte de eventos marca el punto de no retorno. Pero esta visión de la gravedad, como geometría del espacio-tiempo, va más allá, ofreciendo una imagen unificada donde no existe una fuerza en el sentido tradicional, sino una interacción entre la materia y la estructura del espacio mismo. Esta comprensión ha impulsado ramas avanzadas de la física, como la cosmología y la astrofísica, que buscan entender la evolución del universo, la expansión cósmica, la formación de galaxias y la naturaleza misma del tiempo y el espacio. El físico John Archibald Wheeler resumió esta idea con una frase memorable. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Esta simbiosis define el dinamismo del cosmos,
donde cada masa contribuye a la forma del universo, y esa forma determina el comportamiento de la materia. En definitiva, la gravedad es mucho más que una fuerza. Es la expresión de la geometría dinámica del universo, un tejido flexible que sostiene y moldea toda la realidad observable. La gravedad, lejos de ser una simple fuerza invisible que atrae objetos, es la manifestación de un fenómeno mucho más profundo y fascinante. La curvatura del espacio y el tiempo, unidos en un solo tejido dinámico y flexible, llamado espacio-tiempo. Albert Einstein revolucionó la ciencia hace más de un siglo al introducir su teoría general de la relatividad, que describe la gravedad no como una fuerza convencional, sino como la deformación geométrica de este espacio-tiempo causada por la materia y la energía presentes. Imagina colocar una bola pesada sobre una cama elástica. La tela se hunde y curva alrededor de la bola. Ahora piensa que esa cama elástica es nuestro espacio-tiempo y la bola, una estrella o un planeta. Los objetos más pequeños cercanos se moverán siguiendo los senderos más rectos que esta curvatura permite, creando la ilusión de que hay fuerzas invisibles atrayéndolos, cuando en realidad están siguiendo el espacio curvado. Esta visión explica fenómenos que la física clásica de Newton no podía resolver, como la desviación de la luz al pasar cerca del Sol, confirmada en un eclipse solar en 1919, o el tiempo que avanza más lentamente en regiones de campos gravitacionales intensos, un efecto que ha sido medido y es fundamental para que los sistemas GPS funcionen con la precisión que conocemos. Los agujeros negros son el ejemplo extremo de esta curvatura, regiones donde el espacio y el tiempo se pliegan hasta formar una singularidad y donde ni siquiera la luz puede escapar. El horizonte de eventos es la frontera invisible que marca este límite. Einstein formuló las complejas ecuaciones de campo que describen matemáticamente esta relación entre masa, energía y geometría del espacio-tiempo. Estas ecuaciones predicen además fenómenos como la expansión del universo, las lentes gravitatorias, la desviación de la luz de galaxias lejanas por otras galaxias que actúan como lentes, y las ondas gravitacionales, las vibraciones del espacio-tiempo causadas por eventos como la colisión de agujeros negros, detectadas por primera vez en 2015, abriendo una nueva ventana a la astronomía. Más allá de la teoría, la relatividad general tiene aplicaciones cotidianas prácticas. Los satélites GPS, por ejemplo, deben corregir su tiempo y posición, teniendo en cuenta la dilatación temporal provocada por la menor gravedad a gran altura y su velocidad relativa, sin lo cual el sistema se desajustaría en kilómetros cada día. Así, la gravedad es mucho más que una fuerza que atrae. Es la expresión de la geometría fluctuante que estructura nuestro universo, un tejido ondulante que guía el movimiento de estrellas, planetas y luz, y que define la esencia misma de la realidad. Se han desarrollado y ampliado en detalle los primeros 8 capítulos del guión para tu video documental de 2 horas sobre la gravedad y su influencia cósmica, con un enfoque narrativo y explicativo que combina ciencia y misterio. Cada capítulo aborda aspectos centrales como la fuerza invisible que moldeó el universo, la formación de planetas y estrellas, la curvatura del espacio-tiempo, agujeros negros y el equilibrio de fuerzas en el cosmos. Si quieres, puedo continuar ahora con el desarrollo del capítulo 9, manteniendo la profundidad y tono que prefieres, o puedo ayudarte a organizar y revisar lo ya creado, para asegurar que el total alcance la duración y calidad que buscas. La gravedad no solo curva el espacio-tiempo,
ni mantiene a planetas y estrellas en movimiento. También genera vibraciones sutiles que recorren el universo, conocidas como ondas gravitacionales. Estas ondas son las ondas sísmicas del cosmos, la melodía silenciosa que emite el universo al cambiar su geometría. Predichas por Einstein en 1916, las ondas gravitacionales son deformaciones en el tejido del espacio-tiempo, causadas por eventos cósmicos violentos, como la colisión de agujeros negros o estrellas de neutrones. Pero no fue hasta 2015 que, gracias al avanzado detector LIGO, estas ondas fueron detectadas directamente, marcando un antes y un después en la astronomía. Al observar estas señales, los científicos escuchan eventos distantes y secretos del universo, más allá del alcance de la luz y otras formas de radiación electromagnética. La confirmación de estas ondas abrió una nueva ventana para estudiar la física en condiciones extremas, los primeros segundos tras el Big Bang y la naturaleza misma de la gravedad. Las ondas gravitacionales viajan casi a la velocidad de la luz, estirando y comprimiendo mínimamente el espacio a su paso. Su detección requiere tecnología increíblemente sensible, capaz de medir cambios en distancias que son una fracción del diámetro de un protón. El estudio de estas ondas ya ha permitido descubrir fusiones de agujeros negros nunca antes vistas, nuevas estrellas de neutrones, y ha confirmado aspectos cruciales de la relatividad general. Este susurro cósmico amplía nuestra comprensión de la gravedad, mostrando que no solo es una fuerza estática, sino vibrante, dinámica y fundamental para la historia continua del universo. Las ondas gravitacionales son uno de los descubrimientos más revolucionarios de la física moderna. Predichas por la teoría general de la relatividad de Einstein hace más de un siglo, su detección directa en 2015 por el observatorio LIGO abrió una nueva ventana para explorar el universo. Estas ondas son distorsiones en el tejido del espacio-tiempo causadas por cataclismos cósmicos, como la colisión de agujeros negros o estrellas de neutrones, que generan vibraciones que se propagan a la velocidad de la luz. Sin embargo, su amplitud es tan diminuta que medirlas requiere tecnología ultrasensible, capaz de detectar variaciones en distancias más pequeñas que el diámetro de un protón. La relevancia práctica de las ondas gravitacionales va más allá de la astronomía básica. La reciente investigación ha alcanzado precisiones sin precedentes en el modelado matemático de estas ondas, utilizando técnicas avanzadas basadas en la teoría cuántica de campos y geometrías matemáticas complejas, como las variedades de Calabi-Yau. Estos avances permiten mejorar los cálculos de parámetros, como ángulos de dispersión y energía radiada, lo que a su vez refina la interpretación de las señales observadas. Esta precisa caracterización tiene implicaciones en el entendimiento de la formación y evolución de las galaxias, el retroceso que ocurre tras la fusión de agujeros negros y la física fundamental que conecta la relatividad con la mecánica cuántica. Además, tecnologías desarrolladas para estos estudios impactan en otros campos como la física de partículas y la ingeniería, demostrando la importancia transversal de la investigación en ondas gravitacionales. Una aplicación futura prometedora es la comunicación a larga distancia a través de ondas gravitacionales, que potencialmente ofrecería una transmisión robusta con mínima pérdida a través de entornos extremos y sin las limitaciones de las señales electromagnéticas tradicionales. Aunque aún en etapa inicial, el desarrollo de métodos para generar y modular artificialmente ondas gravitacionales podría revolucionar las telecomunicaciones
y abrir nuevas posibilidades para la exploración espacial y la transmisión de información interestelar. En Conge, en 1916, Albert Einstein predijo que violentos eventos en el universo generarían ondulaciones minúsculas, pero significativas en el tejido del espacio-tiempo, llamadas ondas gravitacionales. Sin embargo, no fue hasta 2015 que la colaboración LIGO confirmó su existencia, detectando ondas generadas por la colisión de dos agujeros negros en una fusión cataclísmica. Estas ondas son verdaderas vibraciones que se propagan a la velocidad de la luz, alterando ligeramente las distancias entre dos puntos del espacio a su paso. Captarlas requiere tecnología de extrema precisión, interferómetros láser con brazos de varios kilómetros que miden diferencias menores que el diámetro de un protón. El avance reciente en 2025 ha llevado los modelos matemáticos a una precisión sin precedentes, usando técnicas inspiradas en la teoría cuántica de campos y geometrías avanzadas, como las variedades de Calabi-Yau, lo cual mejora la interpretación de las señales y la comprensión de fenómenos, como el retroceso en la fusión de agujeros negros y la formación de galaxias. Las aplicaciones prácticas están empezando a tomar forma. La tecnología desarrollada para detectar ondas gravitacionales tiene impactos en física de partículas y sistemas de control avanzado. Los investigadores exploran métodos para generar y modular artificialmente estas ondas. Una aplicación futura prometedora es la comunicación por ondas gravitacionales, que promete superar limitaciones de las señales electromagnéticas, como la atenuación, interferencias y dependencia de la línea de vista. Esta comunicación sería robusta para viajes espaciales, permitiendo transmitir información a través de vastas distancias y entornos extremos sin pérdida significativa. Aunque aún en fases teóricas y experimentales, los esfuerzos para crear fuentes artificiales de ondas gravitacionales incluyen dispositivos rotacionales, materiales superconductores y tecnologías basadas en láseres de alta potencia y campos electromagnéticos. Finalmente, las ondas gravitacionales constituyen una puerta hacia una nueva era de astronomía y tecnología, un canal por donde escuchamos la historia y la estructura fundamental del universo, con aplicaciones que podrían revolucionar la ciencia y la exploración espacial del futuro. En conclusión, las ondas gravitacionales no solo son un fenómeno. Las ondas gravitacionales, más allá de ser un fascinante fenómeno cósmico, están emergiendo como una tecnología que podría revolucionar varios campos industriales y científicos para el año 2025. Los avances recientes en la capacidad de detección y modelado de estas ondas han llevado a un conocimiento más profundo y aplicaciones prácticas emergentes. Una de las aplicaciones más sorprendentes es el desarrollo de métodos para utilizar ondas gravitacionales en comunicaciones. La comunicación basada en estas ondas promete superar varios límites de las tecnologías electromagnéticas tradicionales, ofreciendo transmisión robusta a través de entornos extremos, vastas distancias y con mínima pérdida energética. Esta tecnología podría ser ideal para misiones espaciales profundas, comunicación interestelar, o incluso para zonas terrestres inaccesibles o con interferencias electromagnéticas severas. El reto actual radica en generar ondas gravitacionales artificialmente de manera eficiente. Investigadores exploran diversas tecnologías basadas en resonancia mecánica, materiales superconductores, colisiones de haces de partículas y láseres de alta potencia para lograr esta fuente controlada. Aunque aún en etapas experimentales, el progreso promete sentar las bases para futuras comunicaciones gravitacionales.
Además, las técnicas computacionales y modelos matemáticos derivados del estudio de ondas gravitacionales impactan en la física teórica y práctica. Por ejemplo, contribuyen a entender colisiones y fusiones astronómicas, mejoran la modelización en física de partículas y pueden inspirar tecnologías novedosas de procesamiento avanzado y sensores ultrasensibles. Por otro lado, la detección continua y mejorada, gracias a proyectos globales como LIGO, Virgo y el futuro Observatorio Espacial LISA, amplían la capacidad para monitorear el universo en escalas antes inimaginables, lo que también impulsa el desarrollo tecnológico en óptica, inteligencia artificial y ciencias computacionales. En resumen, para 2025 las ondas gravitacionales no solo revelan secretos cósmicos, sino que ya empiezan a transformar la tecnología humana, abriendo posibilidades únicas en comunicaciones, procesamiento computacional y entendimiento físico, con un impacto potencial que podría ser tan grande como el del descubrimiento de la electricidad. Las ondas gravitacionales, aunque originadas en los eventos más extremos del cosmos, están revolucionando no solo la astronomía, sino también la tecnología y la industria actual y futura. Estos sutiles temblores del espacio-tiempo fueron detectados por primera vez en 2015 por el observatorio LIGO, y desde entonces las actualizaciones de dispositivos como LIGO, Virgo y Cagra permiten detectar ondas cada vez más débiles y lejanas, expandiendo el alcance del universo observable. Se augura que en la próxima década, con misiones espaciales como LISA, esta capacidad se multiplique, abriendo nuevos horizontes. Lo impactante es cómo los avances tecnológicos en la detección de ondas gravitacionales han impulsado innovaciones en óptica de alta precisión, inteligencia artificial para procesamiento de datos, aislamiento sísmico avanzado y simulaciones numéricas que se traducen en mejoras en otras áreas industriales de precisión. En comunicación, la posibilidad de utilizar ondas gravitacionales abre la puerta a un sistema que supera las limitaciones de las ondas electromagnéticas, como la dispersión, interferencia y dependencia del line of sight. Esto posiciona las ondas gravitacionales como la vía potencial para comunicaciones interestelares y en ambientes extremos. El gran desafío actual es la generación artificial de ondas gravitacionales con amplitudes detectables. Investigadores exploran métodos innovadores, resonancia mecánica, dispositivos rotacionales, materiales superconductores, colisiones controladas de haces de partículas y láseres de alta potencia para modular estas ondas. Se busca desarrollar fuentes artificiales que sean estables, modulables y eficaces para transmitir información, lo que podría revolucionar la exploración espacial, la informática cuántica y la telemetría en condiciones que hoy serían imposibles. Por último, la compresión de estos procesos y la mejora en los modelos matemáticos, con tecnologías de computación avanzada y nuevas teorías que conectan la física cuántica y la gravedad, están empujando los límites del conocimiento, allanando el camino hacia nuevas revoluciones tecnológicas y científicas. Estas innovaciones muestran que las ondas gravitacionales no solo son un susurro cósmico, sino una fuerza motriz para transformar la ciencia y la tecnología del futuro. Con el desarrollo continuo de detectores de ondas gravitacionales como LIGO, Virgo y el proyecto espacial LISA, la sensibilidad para captar estas mínimas perturbaciones en el espacio-tiempo se está expandiendo rápidamente, con observaciones activas que se esperan continúen aumentando hasta y más allá de 2025. Este progreso no solo permite estudiar con detalle eventos cósmicos aún inaccesibles,
sino que está impulsando tecnologías avanzadas que se aplican en áreas industriales. Los detectores requieren sistemas de aislamiento sísmico y acústico de precisión extrema, espejos con recubrimientos ultralimpios y bajo ruido térmico, y algoritmos para procesar enormes volúmenes de datos usando inteligencia artificial. Estas técnicas, a su vez, benefician sectores como la fabricación de microchips, óptica fotónica y sensores ultrasensibles para monitoreo industrial. Una de las aplicaciones emergentes más prometedoras es la comunicación basada en ondas gravitacionales. Se prevé que estos sistemas sean capaces de transmitir datos a enormes distancias y a través de entornos que bloquean o distorsionan las señales electromagnéticas convencionales, como en misiones espaciales profundas o escenarios de alta interferencia electromagnética en la Tierra. La generación controlada de ondas gravitacionales artificiales está en fase experimental, explorándose diversos métodos, desde dispositivos rotacionales hasta colisiones de partículas aceleradas y tecnologías basadas en campos electromagnéticos y láseres de alta potencia. Además, avances en modelización computacional, utilizando supercómputo y algoritmos de vanguardia, alimentan tanto la física teórica como el desarrollo tecnológico, propiciando mejoras en instrumentación médica, control de calidad en ingeniería y análisis estructural mediante técnicas inspiradas en la detección gravitacional. En suma, la exploración de las ondas gravitacionales no solo abrirá nuevas fronteras para entender el cosmos, sino que revolucionará tecnologías industriales y científicas con un impacto transversal que podría redefinir múltiples sectores productivos y las comunicaciones del futuro. Las ondas gravitacionales, descubiertas y detectadas por primera vez en 2015 por LIGO, han revolucionado la física y astrofísica, en gran parte gracias a mejoras continuas en detección y análisis. Desde 2023 y hacia 2025, se espera que los detectores LIGO, Virgo, Cagra y próximamente el Observatorio Espacial LISA amplíen su sensibilidad y capacidad para detectar señales aún más débiles y distantes, multiplicando la calidad y el volumen de datos. Estos avances han impulsado tecnologías de aislamiento sísmico y acústico de alta precisión, recubrimientos especiales en espejos láser de interferómetros y el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para el procesamiento masivo de datos en tiempo real. Estas tecnologías influyen en ámbitos como la óptica avanzada, la microfabricación, la ingeniería de precisión y las ciencias computacionales. En la industria, la detección y modelación detalladas de ondas gravitacionales está motivando la creación de sensores ultrasensibles que pueden aplicarse a monitoreo estructural, control de calidad y sistemas de navegación avanzada. Hay un interés creciente en desarrollar fuentes artificiales de ondas gravitacionales, utilizando tecnología basada en resonancia mecánica, materiales superconductores, colisiones controladas de partículas, campos electromagnéticos y láseres de alta potencia. El objetivo es lograr generar ondas modulables y detectables, sentando las bases para comunicaciones basadas en ondas gravitacionales, CWC. Este tipo de comunicación gravitacional promete superar limitaciones de la transmisión electromagnética tradicional, siendo robusta en entornos extremos, espacio profundo, zonas electromagnéticas saturadas y perdiendo poca energía en largas distancias. Puede jugar un papel fundamental en la futura exploración espacial y en sistemas de comunicación terrestre en condiciones hostiles. Además, la mejora constante en modelos matemáticos y simulaciones computacionales
está facilitando un mejor entendimiento del universo, además de desarrollar equipos y métodos aplicables en física de partículas, óptica cuántica y procesamiento de señal. En resumen, las ondas gravitacionales son más que un avance científico. Son un motor de innovación tecnológica que está comenzando a transformar industrias y tecnologías de comunicación con un impacto futuro comparable a descubrimientos revolucionarios como la electricidad o las ondas electromagnéticas. Las ondas gravitacionales, descubiertas y confirmadas en 2015, han abierto no solo una ventana para explorar el cosmos, sino también un campo de innovación tecnológica que promete transformar múltiples industrias en los próximos años. Innovaciones en detección e instrumentación avanzada, con los avances en la sensibilidad de los detectores como LIGO, Virgo, CAGRA y el sistema espacial LISA, se ha conseguido captar ondas de baja amplitud provenientes de fenómenos extremadamente lejanos y recientes en el universo. Esto ha impulsado el desarrollo de sistemas de aislamiento sísmico y acústico de precisión, espejos de alta reflexión con bajo ruido térmico y algoritmos de procesamiento de datos basados en inteligencia artificial, tecnologías que tienen aplicaciones directas en la industria de la óptica, la nanotecnología, la microfabricación y la computación de alta capacidad. Comunicación por ondas gravitacionales, un cambio de paradigma. Un campo emergente y prometedor es la comunicación basada en ondas gravitacionales, CWC. A diferencia de las ondas electromagnéticas, estas ondas pueden viajar a través de entornos destructivos o extremadamente distantes con pérdidas mínimas. La investigación actual se centra en el desarrollo de fuentes artificiales utilizando métodos como resonancia mecánica, dispositivos rotacionales, materiales superconductores y técnicas de láser de alta potencia para fabricar fuentes controlables de ondas gravitacionales. El potencial de la CWC es inmenso. Proporciona un método de transmisión ultra robusto para comunicación interestelar y en ambientes donde las ondas electromagnéticas fallan, como en zonas de alta interferencia o en misiones espaciales lejanas y peligrosas. Se prevé que en 2025 esta tecnología esté en fase de prototipo y prueba de campo, con avances que podrían revolucionar las comunicaciones internacionales y las exploraciones fuera de nuestro sistema solar. La adopción de tecnologías inspiradas en la detección de ondas gravitacionales está impulsando innovaciones en sensores ultrasensibles utilizados en monitoreo estructural, control de calidad industrial, geodesia y estudios de geofísica. El desarrollo de espejos y recubrimientos con bajo ruido térmico y alta reflexión tiene aplicaciones directas en la instrumentación láser, que a su vez encuentra uso en impresoras de alta precisión, sistemas de control de procesos industriales y tecnología médica, como escáneres de resonancia magnética, los avances en simulación numérica y modelización computacional de ondas gravitacionales, apoyados en supercomputadoras y algoritmos de aprendizaje automático, permiten realizar predicciones precisas del comportamiento de fenómenos violentos en el cosmos, pero también sirven para optimizar procesos en ingeniería, física de partículas, materiales y desarrollo de nuevos dispositivos. Para 2025 se prevé que la integración de detectores más sofisticados, como el Observatorio Espacial LISA, y el perfeccionamiento de tecnologías de generación artificial de ondas gravitacionales permitan no solo estudiar fenómenos cósmicos con mayor detalle, sino también aplicar los conocimientos en la creación de sistemas de comunicación, control y monitoreo que superan las limitaciones actuales.
Las ondas gravitacionales dejan de ser solo ecos del universo para convertirse en herramientas que impulsan la innovación, desde la exploración espacial hasta la industria de precisión, haciendo de ellas una de las revoluciones tecnológicas más prometedoras del siglo XXI. Desde su descubrimiento en 2015, las ondas gravitacionales han transformado la forma en que exploramos el universo, y en 2025 su impacto va mucho más allá de la astronomía. La tecnología que ha permitido detectar estos fenómenos está impulsando una revolución en varias industrias, con aplicaciones que prometen cambiar paradigmas en comunicación, detección, procesamiento y exploración. El éxito en la detección de ondas gravitacionales ha requerido la innovación en la ingeniería de sensores. Los interferómetros láser, con brazos de kilómetros y espejos de baja absorción térmica, permiten captar variaciones en la distancia de fracciones del diámetro de un protón. Hoy, estos sistemas integran componentes con nanotecnología, materiales superconductores y algoritmos de inteligencia artificial que gestionan y analizan los datos en tiempo real. Este avance en precisión y rendimiento ha tenido repercusiones inmediatas en sectores como la microelectrónica, la fabricación de componentes cuánticos, dispositivos biomédicos de alta sensibilidad y sensores de monitoreo estructural en megaconstrucciones, puentes y plataformas petroleras. La miniaturización y el aumento de sensibilidad abren nuevas posibilidades industriales para el control de calidad, detección de fallas y mantenimiento predictivo. Un campo revolucionario en 2025 es el desarrollo de sistemas de comunicación basados en ondas gravitacionales. La capacidad de transmitir datos a través de entornos donde las ondas electromagnéticas no llegan, por su absorción, dispersión o interferencia, abre nuevas rutas para la exploración interestelar, así como para comunicaciones en zonas altamente peligrosas o de difícil acceso en la Tierra. Estas tecnologías están en fase de pruebas, utilizando fuentes artificiales controladas en laboratorios y en aplicaciones en campo. Los métodos incluyen resonancia mecánica, emisión inducida por láseres y sistemas superconductores. La promesa es la creación de canales de comunicación que funcionen en el espacio profundo, en condiciones extremas y con una resistencia sin precedentes al ruido. El análisis de ondas gravitacionales también sirve para perfeccionar tecnologías en el campo de la ingeniería avanzada. Los sensores ultrasensibles permiten la monitorización en tiempo real de estructuras críticas en infraestructura civil, en proyectos de energía, como plantas nucleares y redes eléctricas, y en la protección de activos en zonas de alta actividad sísmica o volcánica. Por ejemplo, la detección de ondas gravitacionales de fuentes terrestres se ha convertido en una herramienta para el control de procesos industriales, en la detección temprana de fallas en motores rotativos y en la monitorización de terremotos y erupciones volcánicas con una sensibilidad que supera todos los sistemas convencionales existentes. El empleo de la modelización por supercomputadoras y algoritmos de aprendizaje automático para predecir y replicar la propagación de ondas gravitacionales también ha tenido un impacto directo en la ciencia y la ingeniería. Se utilizan para mejorar el diseño de nuevos materiales, optimizar procesos de manufactura y simular fenómenos físicos en escalas que antes eran imposibles, contribuyendo a avances en física de partículas y nuevas tecnologías cuánticas. Uno de los mayores retos y oportunidades en 2025 es la generación controlada de ondas gravitacionales artificiales, capaz de ser utilizada como medio de comunicación
o para impulsar nuevas tecnologías de procesamiento de información. Aunque todavía en etapa inicial, los prototipos de fuentes artificiales emplean resonancia en estructuras mecánicas, campos electromagnéticos intensos y colisiones controladas en aceleradores de partículas. El potencial de estas aplicaciones es inmenso. Permitir comunicaciones seguras, casi inmunes a interferencias y capaces de enviar información en entornos hostiles o en la galaxia. También posibilitan la exploración del universo a niveles y detalles que actualmente solo podemos soñar, ofreciendo una nueva vía para detectar fenómenos aún por comprender en la física fundamental. Finalmente, en 2025, el conjunto de avances en ondas gravitacionales se proyecta que impulse una nueva era en la exploración espacial y en la comprensión del cosmos. La puesta en órbita de observatorios espaciales con tecnología LISA, la búsqueda de ondas generadas por la materia oscura y la detección de señales del Big Bang son solo algunos de los proyectos en marcha. El futuro próximo, por tanto, no solo es de descubrimiento, sino de innovación en todas las dimensiones humanas y tecnológicas, con las ondas gravitacionales en el centro de esta revolución, que conecta la física más profunda con la ingeniería más avanzada, hacia un mundo donde vibraciones del cosmos puedan convertir la ciencia en una herramienta cotidiana y de impacto global. La gravedad, fuerza invisible y omnipresente que ha moldeado el cosmos, enfrenta hoy retos y preguntas que desafían la comprensión humana y abren caminos a nuevas ciencias y tecnologías. Con el avance de la detección de ondas gravitacionales, cerca estamos de tocar el límite de la física conocida, y surgieron preguntas imperiosas. ¿Qué sucede realmente en la singularidad de un agujero negro? ¿Cómo se concilia la gravedad con la mecánica cuántica, la física en las escalas más pequeñas? Múltiples equipos científicos trabajan en teorías cuánticas de la gravedad, intentando unificar el espacio-tiempo curvo con las leyes del mundo subatómico. Estas teorías buscan explicar tanto el nacimiento del universo en el Big Bang como el destino final de los cuerpos que colapsan bajo su propio peso. Próximos observatorios como LISA, el telescopio Einstein o el Cosmic Explorer abrirán ventanas sin precedentes para estudiar la gravedad en sus manifestaciones más extremas y tempranas. Además, los avances tecnológicos que surgen del estudio de la gravedad impulsan generaciones futuras de sensores, comunicaciones y computación, con esperanzas puestas en que tecnologías basadas en ondas gravitacionales llegarán a ser herramientas cotidianas en industrias y exploración espacial. Por último, esta fuerza que guía el universo nos recuerda que en la ciencia siempre el misterio convive con el conocimiento y que cada descubrimiento abre puertas a nuevas preguntas, manteniendo vivo el viaje infinito de entender el cosmos.